¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. Hoy el tema que vamos a tratar es demografía. Ya en la clase pasada yo había mencionado esa palabra. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre la misma. La palabra demografía viene del griego, demos, pueblo, y grafía viene a ser trazo, descripción del mismo. Entonces podemos decir que la demografía es el estudio de la población. La demografía en sí es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, también estudia su dimensión, su estructura, su evolución y también estudia las características generales de la población. Así, así también como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición de las poblaciones. Estos procesos son el proceso de fecundidad, el proceso de mortalidad y el proceso de migración. Y ustedes saben que la migración se compone de la emigración, es decir, los que se van, y la inmigración en los que vienen de afuera. Si hacemos un poquito de historia de la demografía, se remonta al Imperio Romano, cuando por las tantas guerras que había internas y externas, había bajado la población, por lo tanto había pocos nacimientos, y el emperador César Augusto promulgó una ley, la ley Lulia, se llamaba Ley Lulia Matrimonial, por la cual se trataba de fomentar el matrimonio y la natalidad. Muchos siglos después, allá por los años 30, en Italia, un gobernante que había llamado Benito Mussolini también promulgó una ley general para que aumentaran los matrimonios y la natalidad. En este caso último es porque quería formar un gran ejército para ir a la guerra. Bueno, en el caso de César Augusto, lo mismo. Él multaba a aquellas personas que no se casaban y inclusive multaba los matrimonios sin hijos. Es decir, si no tenían hijos, tenían que adoptar. ¿Cuál era el objetivo de César Augusto? Quería que haya más población, por lo tanto, él iba a tener soldados suficientes para sus ejércitos y al mismo tiempo, al haber más población, había más seres humanos que le pagaban impuestos. Es decir, había también una intención recaudatoria. Luego pasa el tiempo y un historiador, sociólogo, demógrafo y humanista llamado Ibn Khaldun, que nació en el 1332 y murió en el año 1406, se conoce como el padre de la demografía. ¿Por qué? Porque fue el primero en considerar los datos estadísticos en sus estudios. ¿Para qué? Para representarlos y obtener nuevos datos más representativos. O sea que el primero en considerar los datos estadísticos fue este señor Khaldun, padre de la demografía. Luego pasan el tiempo y un señor, John Grant, nació en 1620 y murió en 1674, se lo considera como uno de los primeros demógrafos. Porque fue el que fundó la bioestadística y también un gran precursor de la epidemiología. Si la memoria no me falla, fue este señor el que evitó en Londres que propagara una epidemia de cólera, aislando al sector ese de la ciudad. Luego otro señor alemán llamado Johann Peter Suchmill nació en 1707 y murió en 1767, fue un estadístico y demógrafo. ¿Qué hizo este señor? Elaboró tablas de vida y que son utilizadas en ciencias actuariales y seguros. Y también fue citado por otro gran demógrafo llamado Malthus. El señor Thomas Robert Malthus, que yo lo mencioné en la clase anterior, en 1798 publica un libro
sobre los principios de la población y se lo considera como el padre de la demografía moderna, junto con el inglés Grant. Entonces se empieza a considerar temas como crecimiento de la población, cómo influye en el crecimiento de la población las guerras, el hambre, la enfermedad, en los tiempos modernos también cómo influye la anticoncepción. Bueno, fue pasando el tiempo y en la Edad Media también aparece el diezmo que era que los fieles pagaban a la iglesia, y también los señores feudales hacían censos para saber qué cantidad de habitantes tenían en sus feudos, saber cuánto le podían cobrar de impuestos. O sea que el origen de esto fue recaudatorio, hablando así en términos modernos. Luego la población de la tierra empezó a crecer desde la época que aparece el hombre en la tierra, y ya por ejemplo, allá por 1650 había el doble de la población original en el planeta, y cuatro veces más 3 siglos después, en 1850, es decir, que la raza humana, el hombre, desde que aparece en la Tierra, hace millones de años, comenzó a multiplicarse y a poblarla cada vez más, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, repito, en 1850 había en la Tierra cuatro veces más que 3 siglos anteriores, y así sucesivamente. ¿Cuántos tipos de demografía hay? Bueno, hay varios. Una es la demografía estática y otra es la demografía dinámica. ¿Esto se hace para qué? Se hace para estudiar las distintas poblaciones humanas que tenemos en nuestro planeta. Podemos decir que la demografía estática es parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado, desde un punto de vista de la dimensión, territorio, estructura y características estructurales de la misma. Vamos a definir un poquito estos términos que yo usé recién. Yo dije dimensión, territorio, estructura. A ver qué queremos decir. Cuando decimos dimensión, tenemos que decir que la dimensión es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográficamente bien delimitado. El otro término que yo usé en la definición es territorio. Y tenemos que decir que el territorio es el lugar de residencia de las personas que puede globalizarse o desagregarse. Como por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad o un municipio. La tercera palabra que yo usé es estructura de la población. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que la estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según variables de persona. Según las Naciones Unidas, estas variables son la edad de la persona, el sexo, el estado civil, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, la lengua que habla esa persona, el nivel de instrucción que tiene esa persona, el nivel económico y también el nivel de fecundidad de esa persona. O sea, todos estos conceptos están dentro de la demografía estática. Muy bien. Pasamos ahora a otro tipo de demografía. Es la demografía dinámica. La demografía dinámica es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, la estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Ejemplos, por ejemplo, de estos mecanismos podemos mencionar
la natalidad, la mortalidad, la familia, la fecundidad, el sexo, la edad, la educación, el divorcio, el envejecimiento, la migración de poblaciones, el trabajo, las emigraciones e inmigraciones, todo esto va dentro de migraciones, que dije recién. Muy bien. Su expresión, ¿qué son? Su expresión son las tablas demográficas. ¿Qué son las tablas demográficas? Son los datos estadísticos, numéricos y gráficos. Bueno, los administradores utilizan el censo total, ¿no? Lo hacen el censo total, el censo real, se hace cada 10 años. A veces hacen muestreos, que es algo estimativo. Los muestreos pueden ser mensuales o anuales, pero eso son datos estimativos. El verdadero censo es cada 10 años. Tienen que estar diseñados de forma que no solo se puedan establecer estadísticas descriptivas, sino que también se tienen que realizar, tienen que estar hechos para que se puedan realizar, mejor dicho, para que se puedan realizar análisis demográficos cruzados. Por ejemplo, ¿qué análisis cruzado podemos hacer? Los sueldos anuales de la población y las edades de la misma, o la distribución por sueldos o por clases sociales, también ¿dónde? En la nación y en la comunidad, ¿verdad? También por viviendas, por familias, etc. Bueno, también hay que tener en cuenta la riqueza de la población, hay que tener en cuenta el poder de esa población y la movilidad social. Durante el siglo XIX se descubrió que la gráfica del crecimiento de las poblaciones sigue la forma de una letra S alargada. ¿Qué significa? Que hay un crecimiento más bien rápido, o exponencial. Luego se llega a un punto de inflexión y continúa con un crecimiento suave. ¿Y esto qué es? Esto es un reflejo del cambio que hubo en la sociedad. Es decir, pasar de la sociedad agrícola a una sociedad industrial. La reducción en el número de nacimientos y también el aumento en la población en que se halla, el aumento de la población que se halla en la tercera edad. Es decir, cada vez hay más personas viejas y menos niños. Eso hay que tratar de revertirlo. Bueno, con respecto a las teorías demográficas, para hablar de teorías demográficas, tenemos que hablar de la transición demográfica. Bueno, según el modelo de transición demográfica, los cambios en una población tienen tres componentes: nacimientos, muertes y migraciones. Eso ya lo habíamos charlado en clases anteriores. La transición demográfica como proceso disminuye el efecto de 4 grandes riesgos, que son la alta mortalidad, la elevada fecundidad y el acelerado crecimiento demográfico. Hay también la estructura etaria joven. Muy bien. Con mayor o menor intensidad y velocidad, todos los países de América Latina han entrado en un proceso de transición demográfica, entre ellos Argentina, ¿no? Porque todos han empezado a reducir sus tasas de fecundidad y mortalidad. La CELADE, que es un organismo internacional, ha elaborado topologías para identificar los riesgos sociodemográficos
por los que atraviesan los distintos países, según el grado de avance de transición demográfica de la que estamos hablando. Ahora, esta transición demográfica, de la que venimos charlando, se caracteriza por diferentes fases. Primero estaría la transición incipiente. ¿Cuál sería esta transición incipiente? Es aquella que tiene alta mortalidad, alta natalidad, es aquella que tiene alta natalidad y también alta mortalidad, y con un crecimiento natural moderado, del orden del 2,5%. Tiene una estructura de edades jóvenes, muy jóvenes, y una alta relación de dependencia. Esa sería la transición incipiente. La otra sería la transición moderada. Tiene una alta natalidad, pero su mortalidad es moderada. Por este motivo, su crecimiento natural es todavía elevado, cercano al 3%, ¿verdad? Y la otra sería la plena transición, o transición plena. ¿Cuál es esta? Es esta en la cual, con la natalidad, se caracteriza tener una natalidad moderada y una mortalidad moderada o baja, lo que determina un crecimiento natural moderado cercano al 2%, ¿verdad? Aquí el descenso de la fecundidad es reciente y la estructura por edades se mantiene todavía relativamente joven, aun cuando ya se ha disminuido la relación de dependencia. Tenemos que decir también que hay una transición avanzada, que se caracteriza por tener natalidad y mortalidad moderada o baja, ¿verdad? Moderada o baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo del orden del 1%. Bueno, entonces esto es lo que estamos hablando de la transición, ¿verdad? Estamos hablando acá de las teorías demográficas, la transición demográfica. Muy bien. Esta es la primera transición. Ahora hay una segunda transición demográfica. Fue creado por Lance Teich y von de Key en el año 1986. Este concepto de segunda transición demográfica es un concepto nuevo que procura dar cuenta de fenómenos emergentes en los países desarrollados, pero que también parece que se confirma en los países de América Latina. La segunda transición demográfica es un contexto estable de baja fecundidad y mortalidad, y describe los cambios en la composición de la familia y también de las uniones en los patrones de reconstitución de las familias en países occidentales. Además de niveles de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo y sostenidos en el tiempo, esta segunda transición demográfica se caracteriza por lo siguiente: incremento de la soltería, o sea, hay más solterones y solteronas. Segundo, retraso del matrimonio. Hoy los chicos se quedan hasta los 30 en la casa de los padres. Tercero, postergación del primer hijo. No quieren tener hijos, recién 30, 35, 40 años recién piensan en tener hijos. También hay una expansión de las uniones consensuales, es decir, se van a vivir juntos de mutuo acuerdo y se terminó. También hay una expansión de los nacimientos fuera del matrimonio. También hay cualquier cantidad de alza de rupturas matrimoniales. Y también hay una diversificación de las modalidades de la estructura familiar. Hoy en día están los míos, los tuyos y los nuestros. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de revolución reproductiva. Es crítica a las limitaciones de la teoría general de la transición demográfica, derivadas
de su metodología de investigación, ¿verdad? Que está a su vez apoyada en estudios transversales y expresada en las famosas pirámides de población, ya que proyectaría una visión incompleta, no holística de la dinámica de la población, dejando sin explicación algunos de los mecanismos de reproducción de las poblaciones en la sucesión intergeneracional, ¿no? Y que se están manifestando en las sociedades de hoy en día, en las sociedades modernas. Como respuesta a este cambio de paradigma de la revolución reproductiva, o sea, es decir, como respuesta, perdón, como respuesta a este cambio de paradigma, la revolución reproductiva pretende dar cuenta de los cambios demográficos de manera sistémica, y no alarmista ni catastrófica. Repito, pretende dar cuenta de los cambios demográficos de manera sistemática, o sistémica, mejor dicho, de manera sistémica, y no alarmista ni catastrófica, integrando en buena medida las consecuencias sociológicas que caracterizan la segunda transición demográfica. La teoría de la revolución reproductiva fue descrita por George Macines y Julio Pérez Díaz en sus libros. Los autores señalan la relevancia que tiene en su teoría, y también en los nuevos fenómenos demográficos el concepto de eficiencia reproductiva. O sea, son conceptos nuevos, eficiencia reproductiva, o sea, no es simplemente reproducción, es con eficiencia. También el término longevidad, ¿verdad? Y también revolución productiva, revolución reproductiva, trabajo reproductivo, declive del patriarcado antiguo, desregulación social de la sexualidad, el paso del género a la generación como eje de distribución de los roles productivos y reproductivos, el reforzamiento de los lazos familiares y otras consecuencias positivas, por ejemplo, de la madurez de la masa, el mal llamado envejecimiento de la población. Ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, gracias al avance científico de los medicamentos, las poblaciones viven cada vez más. También hay, dentro de la demografía, se estudian las variaciones de edad y sexo de la población. Tenemos que decir que en la mayoría de los países de nuestro planeta, la población de mujeres es mayor que la de hombres. Pero, como toda regla, tiene sus excepciones. Países como Andorra, Albania, China, Costa Rica, Filipinas, India, la mayor parte de los países del Medio Oriente, en América, Panamá, Paraguay, República Dominicana, entre otros, se estima que tienen una población masculina mayoritaria, ¿verdad? Entonces, como toda regla tiene sus excepciones, estos países que yo acabo de mencionar tienen mayor población masculina que femenina. O sea que no se puede, no es uniforme la distribución. Pero en el mundo, insisto, predominan las mujeres, con excepción de estos países, donde predominan los varones. Y también, por ejemplo, en los últimos años, los niños y adolescentes en la población del sexo masculino superan a las personas del sexo femenino, ¿no? Países como Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Cuba, Bélgica, España, Italia, Reino Unido. Y que hay países, por ejemplo, como Bélgica, Canadá, Cuba, Francia, Israel, Japón, Puerto Rico y algunos países árabes,
donde la población masculina podría igualar o superar a la femenina. Es decir, como ven ustedes que no se puede dar un criterio uniforme, porque cambia totalmente de un país a otro. Pero, insisto, a nivel mundial predominan más las mujeres que los hombres. Pero como toda regla tiene sus excepciones. Entonces, hasta ahora hemos hablado un rato largo de demografía. Ahora ustedes se preguntarán, estamos cursando una materia que se llama salud pública. Entonces, ¿cuál es la importancia de la demografía en la salud pública? Bueno, vamos a enumerar. Primero, sirve la demografía para la elaboración de tasas y otros indicadores de salud. Segundo, los estudios de epidemiología necesitan datos de población, distribución de la misma según las características de la persona, lugar donde vive y tiempo en que se haga la encuesta. Tercero, tiene que haber una planificación de la salud pública en esa población. Cuarto, tiene que haber también una planificación de la producción alimentaria, es decir, la alimentación humana, que tiene que ser buena y balanceada para todo el mundo. Sabemos que no lo es. Hay lugares donde hay exceso de alimentación y otros países con hambruna. Quinto, tiene que haber planes generales para desarrollos nacionales y regionales. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida y la salud pública, la salud de la población. Sexto, los países tienen que proyectar adecuadamente planes de salud pública para su población. O sea que todo lo que yo les acabo de decir es la importancia de la demografía en la salud pública. ¿Qué recursos demográficos disponemos? Bueno, podemos hacer encuestas en la población, tener padrones todo registrado, y cada país tiene su institución madre. Nosotros en Argentina tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que cada 10 años hace el censo, y ahí sabemos si predominan en el país más varones que mujeres, la edad, la condición socioeconómica, la vivienda, el nivel de educación, si es primario, secundario, universitario, terciario, completo, incompleto, etcétera, etcétera, etcétera. Nivel de ingresos, bueno, todo eso lo maneja en Argentina el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y vamos, como para terminar esta clase de demografía, le voy a enumerar una serie de palabras o términos que usamos en salud pública y que se usan también en demografía. Por ejemplo, eficiencia reproductiva, lo usamos. Esperanza de vida, también. Longevidad de la población. Migración de poblaciones o estudios longitudinales, estudios transversales, pirámide de población, densidad demográfica, mortalidad, que ya lo nombramos en clases anteriores, mortalidad infantil, mortalidad materna, natalidad, también lo nombramos en clases anteriores, demografía histórica, resultado sanitario de tal población. O sea, por ejemplo, hacemos una vacunación y queremos ver después el resultado sanitario. Descenso de la población. Ustedes saben que hay zonas del planeta donde hay superpoblación y hay otros que falta población, ¿verdad?
Otra frase que usamos en demografía: tasa de fecundidad general, tasas de fertilidad. Hemos nombrado también tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasa de supervivencia, tasa global de fecundidad, tasa de crecimiento demográfico. ¿Ven como ustedes? Todo esto es terminología que hemos usado en esta clase, hemos explicado en esta clase y en clases anteriores, ¿verdad? Y en salud pública dijimos que recién hablamos de la importancia de la demografía en la salud pública, ¿verdad? Y yo mencioné hace un rato, mencioné la palabra, acá está, que dije que había padrones, ¿no? Encuestas. Mencioné la palabra encuestas. Y uno en estadística hace encuestas, hace entrevistas y primero hace observaciones, primero hace observación del problema, después hace encuestas, después hace estadísticas, mejor dicho, hace entrevistas. Y a nosotros nos interesa la entrevista clínica. Entonces, con la observación, con la encuesta y con la entrevista, sobre todo la clínica, la que nos interesa en salud pública, hacemos lo que se llama la estadística que explicamos la clase pasada. Bueno, chicos, yo me despido de esta clase y la próxima vamos a abordar esto que yo le acabo de decir. Vamos a hablar de observación, encuesta y entrevista. Todo esto para darle cierre o corolario a el proceso de estadística que empezamos a charlar hace unas cuantas clases atrás. Bueno, me despido y muchas gracias.